Bueno, comienza el invierno, ya comenzó y es un momento para celebrar también una nueva vuelta al sol, el Huiñoy Chipantu. Un poco de esto estuvimos hablando el año pasado también. De hecho, bueno, nuestros compañeros estuvieron en la celebración que hace toda la comunidad. Ahora vamos a compartir Sí, algunas y se imágenes. hizo abierto Sí. justamente a toda la comunidad los últimos, ¿no? Los últimos 2 o 3 años por lo menos. Sí, hace 30 años que, bueno, el pueblo mapuche siempre Ujú, conmemora claro. esta vuelta al sol. Ahora es la primera vez en 30 años que no se puede hacer por la situación en la que estamos, y estuvimos hablando de esto justamente con Peti Pichenian. Ella es educadora, es de la Confederación Mapuche Neuquén. Bueno, nos contó bien qué es el Huiñoy y cómo lo están transitando en este momento tan particular. El Huiñichipanto es la vuelta del sol después de un tiempo en que se aleja al máximo del hemisferio sur, y la vuelta de regreso a esta parte de la tierra se festeja como Huiñoy Chipanto, Huiñol Chipanto o Huizán Chipanto, Huizal Chipanto, que significa como ese momento en que digamos avanza y retrocede, digamos, para nosotros representado como en tranco de gallo, ¿no? A tranco de gallo vuelve el sol, decimos, y este es el tiempo que se celebra, que históricamente el pueblo mapuche pudo identificar este momento tan importante para nosotros, porque es un momento de renovación de todas las vidas, de las energías y de nosotros como pueblo mapuche. El comienzo obviamente que fue determinado por procesos naturales que se observan, ¿no? Para este cambio se identifica la noche más larga, que este año fue el 20, y así entre el 21 y 24 de junio es el tiempo en que el sol se toma, podríamos decir, para iniciar el regreso para este lado, digamos. Entonces, ese tiempo es el que nosotros celebramos, un tiempo obviamente no cronológico, ¿no? Nosotros ahora estamos guiados por un tiempo cronológico, el tiempo mapuche, el tiempo de este territorio es un tiempo cíclico, el cual se renueva, tiene 4 estaciones, obviamente las que conocemos todos, pero para nosotros es muy importante tener en cuenta cada una de estas estaciones, porque en cada una de esas estaciones se hace ceremonia. En verano se va a hacer para agradecer, en este tiempo se hace para pedir un buen año, en el tiempo de la cosecha, ¿no? Y hay un tiempo de descanso que está recién acabando, que ahora el invierno empezó con las primeras nevadas y la lluvia, ¿no? Es el tiempo en que el pueblo mapuche se compromete a renovar su compromiso de cuidado y de relación permanente con las demás vidas. Es un tiempo de muchas ceremonias que se hacen para celebrar este momento en todos los lugares. Históricamente fue una celebración familiar. Nosotros, como desde la Confederación Mapuche, el pueblo mapuche neuquén y casi todo el pueblo mapuche, digamos, en su momento, alrededor del 92, o sea, por la conmemoración de los 500 años, tomamos una definición político-cultural que fue empezar a desmantelar, empezar a descolonizar la fecha, toda vez que desde el cristianismo se impuso un santoral que se celebra justamente el día 24. Eso, digamos, se trae con la invasión española primero, se profundiza digamos, con lo que fue para nosotros el genocidio, y desde ese momento es que yo por lo menos conocí en mi familia la celebración del Huiñoy Chipanto, pero con el nombre de San Juan.
o sea, toda la celebración mapuche, pero ya con un nombre ajeno, y que hasta la actualidad se nombra así, ¿no? Sin desmerecer que el cristianismo tenga su santoral, nosotros tenemos que recordar que el tiempo cíclico, el tiempo natural que se celebra es en este tiempo y no es el 24 de junio. El 24 de junio lo tomamos justamente para empezar a decir lo que significa para nosotros el Huiñuchipanto y que entonces, cuál es la parte más digamos, de fecha colonizada o colonizante que nos han impuesto y que es necesario empezar a nombrar las cosas por su verdadero nombre. Y ese fue un proceso sumamente importante. Nosotros estamos en estos tiempos, obviamente, sufriendo, como todo el mundo, digamos, la situación de la pandemia que nos ha llevado a recogernos, digamos, o celebrarlo más internamente entre la familia, y dejamos de celebrar el día 24, que fue también una decisión del pueblo mapuche de invitar a la sociedad no mapuche a tomar en cuenta que este territorio es un territorio con conocimiento, que aquí hay un pueblo originario preexistente a los estados, preexistente también a las imposiciones de fechas cronológicas, y que entonces invitamos justamente a comprometerse, a involucrarse con los cambios naturales que suceden aquí, ya no tanto mirar lo que sucede en el hemisferio norte, porque eso también trae desequilibrio, no solamente al ser humano, sino principalmente por la idea de un desarrollo. Por eso estamos en un tiempo de crisis, no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis civilizatoria, como podríamos decir en este tiempo, en el que nosotros aprovechamos también a invitar con más razón en estos tiempos a hacer reflexión de qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué más esperamos de lo que nosotros denominamos el Guaylimá? Porque es una infinidad de seres vivos que conviven con nosotros y que esta idea de la explotación irracional, de no considerar que todo lo que nos rodea tiene vida, hace que hoy estemos en la situación en que estamos. No por nada, digamos, esta enfermedad ha sido transmitida a través de un animal que justamente ha manipulado el ser humano, ¿no? Justamente esta situación de aislamiento, que para nosotros lo comunitario es fundamental, por lo tanto, y lo familiar, ¿no? Lo familiar y lo comunitario son nuestras bases, ¿no? Y lo comunitario extendido hacia las demás vidas del territorio. O sea, nosotros no hablamos solamente del suelo, sino que del territorio con una infinidad de vidas. Por eso en estos tiempos lo que hacemos es justamente relacionarnos con esas otras vidas, y en estos días nos ha sido bastante difícil de poder hacer nuestra celebración como la veníamos haciendo, pero también sabemos que la sociedad no mapuche que venía haciendo todo, venía celebrando junto con nosotros, que nos han llamado mucho, ¿no? Bueno, preguntando a ver qué podrían hacer, porque también es bueno que mucha gente hoy está tomando conciencia de dónde está poniendo los pies y dónde vive, como para justamente empezar a armonizarse. No hacerse mapuche, sino empezar a tomar conciencia de que está en un territorio que merece ser considerado como con su propia normativa, con sus propios ciclos, y que de eso también depende nuestra proyección como sociedades, ¿no? Vamos a compartir ahora con todos ustedes unos videos que está divulgando la APDH, sí, y que tiene que ver con un reclamo que ya viene desde hace un par de semanas, bueno, y con algunos sucesos trágicos que ocurrieron estos días, volvieron a tomar relevancia, y tiene que ver con una demanda para que todo el mundo pueda acceder al gas natural en la provincia. Exactamente, el gas como un derecho, están con este reclamo, ahora están esperando que el Tribunal Superior responda, y como decís vos, en esta semana en la que lamentablemente conocimos el fallecimiento de un nene, porque bueno, allí en la zona de Valentina Norte Rural, en la zona de Los Hornos. ¿Qué nos puedes contar en principio, detallarnos un poco de qué va esta presentación para que se provea gas a los sectores populares sumidos en situación de pobreza, dicen ustedes, a través de un comunicado? Es una presentación que hace la APDH con mi patrocinio directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, y concretamente solicitando que el tribunal reconozca la efectiva provisión de gas como esencial en el marco del derecho a la vida y a la salud,
y que provoque acuerdos con los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, y los sectores sociales organizados o comprometidos con la cuestión que tiene que ver con el gas, intentando llegar o generando un remedio concreto para la efectiva provisión de gas. Este planteo tiene que ver básicamente con la concepción que tiene la PDH de los derechos en tanto estructurales, en tanto robustos, y una efectiva aplicación de la Constitución nacional, los tratados internacionales y también la Constitución de la provincia, que tiene unos artículos muy interesantes de aplicación directa, operativa, por parte de los jueces. Y básicamente, obviamente, hay un planteo claro de la igualdad estructural, una concepción de la igualdad que tiene que ver con remover los obstáculos para que haya una efectiva igualdad entre todas las personas. Por eso el foco o los destinatarios de esta acción tienen que ver con las poblaciones vulnerables que carecen de gas. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va. Es realmente una acción judicial. Nosotros estamos pidiéndole al Superior Tribunal que actúe como Superior Tribunal, pero no es lo clásico, que es cuando hay un litigio y hay una denuncia, ¿no es cierto?, y se arma una causa penal. Esto es una acción para que dentro de sus funciones el Superior Tribunal convoque a los otros dos poderes, que son los legisladores y el Poder Ejecutivo, para resolver un problema que está obstaculizando la posibilidad de ejercer derechos a las familias que viven en los barrios populares, en los asentamientos, es decir, las familias que están en el grupo de las que están sometidas a la pobreza. La pobreza, digamos, es una realidad contra la cual tenemos que luchar. Ha habido iniciativas, hay acciones desde antes de la pandemia, pero la pandemia ha hecho tan evidente las diferencias y la injusticia que esas, esas diferencias están instalando o han instalado durante años, que ahora no nos podemos quedar sin participar, sin poner todos el cuerpo y las ganas para conseguir algo que es un derecho de todos. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Estuvimos charlando con Norma, quien es la directora del Jardín 3 de Plaza Winkle, y están realizando una actividad con los chicos de jardín, para los chicos de jardín, sí, mejor dicho, en FM Fuego, unos micros de unos 10 minutos que salen un par de veces por semana y que ya los vienen llevando desde el inicio de la cuarentena, y tienen pensado continuar con este trabajo, con una experiencia que les ha dado muy buen resultado. Bueno, Norma, contanos un poco cómo es esta experiencia que están realizando con los chicas y chicas de jardín. El personal docente fuimos viendo que cómo íbamos a salir de esto, y me acuerdo que el 20 de marzo ya el Jardín 3 había elaborado un blog. Fue la creación de un blog, que lo hice yo porque, bueno, me parecía de que de alguna forma no teníamos que estar conectados. 3 días solamente habíamos visto a nuestros niños, y en esos 3 días hay un grupo de niños que no lo habíamos alcanzado a conocer, porque por diferentes motivos, o empezaba el lunes directamente, que era el lunes 16, y en esos 3 días habían docentes que no habían conocido a su grupo de alumnos. Así que bueno, nos fuimos reuniendo de la forma que pudimos. Primer propuesta que se presentó fue poder trabajar mediante WhatsApp, ¿sí? Y en ese grupo de WhatsApp que se hizo en forma institucional, fuimos viendo
de buscar la forma cómo nos comunicábamos con nuestros niños, con la familia del jardín, teniendo en cuenta que el nivel inicial dentro de del trayecto educativo es el primero y establece un gran vínculo con la familia, ¿sí? Así que bueno, fue todo un debate para poder charlar con los docentes y decir, los docentes iban viendo de que la familia no se conectaba, fuimos armando grupos de WhatsApp donde yo les pedía a las docentes de que estuvieran en los grupos de WhatsApp, digamos, al frente para ir viendo y sosteniendo al grupo de familias. Y bueno, a la familia le pasaba lo mismo que le pasaba al docente, poca conectividad, los dispositivos móviles no estaban, algunos en las condiciones que nosotros hubiésemos querido. Como iba aconteciendo, directamente nos dimos cuenta que la familia no participaba, entonces bueno, en reunión, todo por WhatsApp, las docentes deciden, ante esto, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? Si la comunicación pusimos los grupos de WhatsApp institucional, pusimos el grupo de WhatsApp de la familia, tenemos el Face del jardín, teníamos el blog del jardín, ¿qué más? Bueno, entonces, ¿qué otra forma de comunicarnos? Y nos complicaba mucho el tema de que teníamos niños en el sector Chacra de Plaza Huíncul. Y ahí justamente también tenemos un docente que vive en esa zona y sabía que la conectividad era malísima o directamente no había. Así que bueno, surge la posibilidad de habilitar otros canales de comunicación como fue la radio. Se habló con una de las radios más escuchadas, porque también queríamos hacer esto. Surgió FM Fuego, que enseguida nos dijeron que sí, nos habilitaron un horario de la tarde. Nosotros pedíamos, yo en lo particular pedía en el horario de la tarde, porque siempre a la mañana cuesta más un poco para organizarse, porque bueno, hay reuniones con los superiores, bueno, o con el personal docente, entonces acordamos un horario, 6:30 de la tarde íbamos a salir, nos habían ofrecido 2 veces por semana, de 10 minutos los micros, y bueno, ¿cuál fue no sé, todo lo nuevo genera expectativa, genera miedo, pero también un desafío. Teníamos que hacer producción. ¿Y qué era eso? Para nosotros era nuevo. Entonces, bueno, nos sentamos a hablar con el periodista que conduce el programa, nos dijo cómo nosotros teníamos que hacer para colocar estos 10 minutos en ese lapso que nos brindaba la radio. Entonces, bueno, el personal docente, todas las semanas tenemos 2 reuniones y nos planificaron a ver cómo podíamos establecer nuevos vínculos a través de la radio. Bueno, surgieron diversas propuestas y se armó una comisión de docente que organizaba todo esto de poder trabajar en la apertura del microradial, la finalización y la actividad central que involucra. Eso te iba a preguntar, Norma, ¿cuál es el contenido que hacen en estos micros? En los contenidos que se trabajan, mirá, se habla mucho de las habilidades lingüísticas, de la oralidad, y en esto de la oralidad, que nos atraviesa la ESI, la inclusión, o sea que las docentes lo manejaron desde ahí, poder trabajar la comunicación, diferentes contenidos, todo se planifica y lo sacan de sus planificaciones, se socializa y se pone, como para darte un ejemplo, se pone en la mesa, bueno, esto que podemos dar. Se está trabajando también en lo próximo, en la interculturalidad, vamos seleccionando, por ejemplo, sabíamos que después del 21 de junio teníamos un acontecimiento muy, muy importante para los mapuches, entonces nosotros queríamos tomar un recorte porque nos parecía bella las historias y en el jardín tenemos niños también. No alcanzamos a llegar porque, bueno, sin darnos cuenta, estamos ya a una semana del receso, pero todo se planifica, está todo el material, las áreas de música, educación física, arman historia. ¿Y cómo es el proceso? Primero se hace un video estimulador para la familia y los niños, ¿sí? Y que eso se va a trabajar en el microradial. Los docentes, mientras tanto, un grupo va armando todo lo que es publicidad y se cuelgan en todas las redes sociales, ¿sí? Para poder
atrapar de alguna forma a la familia, que escuche la radio a partir de las 6:30, esté prendido a ese dial y poder ver que lo que se va a dar ahí, ellos ya lo tienen, digamos que ahí se refuerza. Y bueno, así acontece todo y es un trabajo enorme. Ayer, por ejemplo, a la tarde, tuvo en debate el jardín, desde las 5 de la tarde hasta las 6:20 más o menos, que estaba por comenzar el micro, debatiendo y poniéndonos de acuerdo con el último micro radial. En verdad todos participan, no lo decide la dirección. La dirección lo único que hace es organizar para que el mensaje sea criterioso para más de 200 familias que tiene el jardín. Bueno, ya Así tienen que- una experiencia bastante larga. ¿Cuál es el balance que hacen? Seguramente ya tienen repercusiones Sí. en la comunidad educativa. Sí, el balance que hacemos, bueno, el Jardín 3 también le ha tocado hacer, como todas las instituciones, una evaluación de esta etapa, ¿no? Evaluación que habitualmente se hace, pero en esta gran diferencia es en pandemia. Entonces, el balance que hacen los docentes es que ha sido una experiencia jamás hecha, ¿no? Porque uno puede incursionar en la radio y ver algo, mostrarle a los niños cómo se hace, pero no llegar hasta un micro número 12. El balance es positivo, nuevos aprendizajes, es un desafío constante y que ellos lo van a sostener hasta tanto finalice la pandemia. ¿Qué más te puedo decir? Salen muchísimas ideas y propuestas, todos contenidos muy válidos, y todos son aprovechados. Las docentes, en verdad, las evaluaciones han sido excelentes en cuanto a que nadie ha dicho, ningún docente, de que esto no es válido y que han tenido respuesta. A esto de la radio, seguimos igual viendo que hay algunas familias que están atravesadas por otras situaciones. Por ejemplo, hemos hablado con familias que viven en Chácara y que no tienen radio. Entonces, también buscamos la forma de ver de cómo se puede hacer para poder solucionar este problema. Aún así, la familia es muy agradecida. El Jardín 3 está en un contexto donde las infancias están vulneradas. Entonces nosotros hacemos un fuerte trabajo sobre eso. No nos quedamos con esto de que este es el destino, no. Justamente el docente, el trabajo que hace es, por ejemplo, trabajar las habilidades lingüísticas, donde darle todas las posibilidades que están a nuestro alcance y para que poderle darle instrumentos que se vayan del nivel inicial de la sala de 5 y tengan herramientas para poder trabajar en el primer grado. O sea, eso no nos limita a nosotros. Y en base a esto han sido las evaluaciones muy positivas de todo el personal y del personal directivo también. Bueno, Norma, te agradecemos mucho esta charla y que nos cuentes esta experiencia que están llevando adelante. Bueno, gracias a ustedes por permitirme socializar esto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, que estés bien. Adiós. Estamos en Que se escuche, nos queda todavía bastante material para compartir, así que quédense con nosotros.